Séptima parte. La Iglesia de Cristo fundada. Estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la continuidad de nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a considerar en esta oportunidad el punto tercero del perfil o presentación de la primera división del libro. Esto es la glorificación de Jesús como el Hijo de Dios a Jesús de Nazaret por la sanidad del cojo, el hombre inválido, tipo de la restauración de Israel en el final. Capítulo 3 y 4, y para ello vamos a ver Hechos capítulo 3, versículo 1 al 7, donde vamos a dar lectura. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, esto es 3 p.m., la de la oración. Verso 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Verso 4. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Verso 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El pueblo estaba generalmente más o menos familiarizado con este relato de la sanidad, y es un milagro maravilloso entre muchos otros que se hicieron a través del ministerio de los apóstoles. Cuán pocos, sin embargo, observan su valor típico. Si no miramos la enseñanza típica de los hechos, se perderá mucho más de lo que es propio por la gracia divina. La sanidad del hombre cojo a la puerta de la Hermosa fue una lección objeto para todo Israel de lo que Dios iba a hacer para ellos como nación. Estos si hubiesen recibido a Jesús. Estaba también en su mente hacer la misma estupenda realidad para los gentiles. El hombre había sido cojo durante 40 años. Capítulo 4, versículo 22. 40 es el número de prueba. Moisés fue probado por 40 años en cuanto a su fidelidad. Entonces fue puesto a prueba otros 40 años en cuanto a sus calificaciones de responsabilidad. Jesús también fue probado 40 días en el desierto según Mateo capítulo 4. La cojera del mendigo muestra la total impotencia de Israel después de 1500 años de tutoría en el marco de la ley. Gálatas capítulo 3 versículo 21 al 25. Cuando Cristo vino, la ley o el tutor o maestro de escuela ya no fue necesario. La ley no podía dar vida ni sostener la vida. La ley solo podía reprender, corregir, controlar y castigar a los alumnos hasta que viniera Cristo. Esto es, hasta Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3 versículo 24. Cristo vino y demostró su disposición y la capacidad suficiente para sanar a la gente, el espíritu, alma y cuerpo, por recuperar al cojo. Algunos de los presentes creyeron y también recibieron las grandes bendiciones. Ellos también iban caminando, saltando y alabando a Dios. Gracias a Dios, los que hoy creen plenamente en Jesús reciben la plenitud de bendición, la libertad y el gozo. La ley no puede hacer que la gente ande rectamente, saltando y gritando de gozo. No se puede sanar a los enfermos y aliviar el dolor. Solo la gracia puede bendecir. Además, la maravillosa sanidad del hombre cojo prefigura la sanidad de toda la nación de Israel, cuando Jesús venga nuevamente. Una nación nacerá de una vez, exclama el profeta Isaías en Isaías capítulo 66 versículo 8. Sí, toda la nación será sanada y saltará y alabará a Dios. Ellos aceptarán a Cristo, los que le habían rechazado estos varios siglos anteriores. Puede leer también Isaías capítulo 25 al 27, también en capítulo 35 versículo 10, y tenga en cuenta las expresiones frecuentes de la frase, en ese día o en aquel día. Ellos con mucho gusto reconocerán que Jesús es el Hijo de Dios, el Santo, el Justo, el Príncipe de vida a quien sus padres mataron.
pero por la fe en su nombre les serán dados perfecta solidez, perfecta sanidad en alma y cuerpo. El estimado Pedro explica que todo lo de arriba fue como resultado de la muerte de Jesucristo. En su sermón, que ha sido registrado, explicó que todas estas bendiciones fueron como resultado de la muerte de Jesucristo, en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículo 12 al 18. Veamos una apropiada apelación. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Capítulo 3, versículo 19 al 21. El apóstol Pedro utiliza sabiamente la sanidad del mendigo y la explicación que dio fue como una palanca poderosa para persuadir a la audiencia a aceptar a Jesús. El Espíritu inspiró a Pedro a declarar que los tiempos de refrigerio prometidos a ellos en el Antiguo Testamento solo podían venir por el regreso personal o la presencia del Señor. ¿Qué tan cierto es esto? Detectó otra verdad solemne. Estos refrigerios dependían del arrepentimiento de Israel. Como veremos en el capítulo 7, su negativa a volverse hacia el Señor le cerró los cielos y encerró a su Señor en las regiones mencionadas de arriba. Por lo tanto, su clamor como una viuda molesta, angustiada, como se ve en Lucas capítulo 18, versículo 3 al 8, le devolverá para librarles y refrigerarles sobremanera. Estimado lector y oyente, tenga en cuenta estas palabras más cuidadosamente. Hoy, Dios está visitando a los gentiles y sacando un pueblo para su nombre. Capítulo 15, versículo 14 al 17. No podemos esperar nada más. Los judíos deben aceptar a Jesús a nivel nacional antes de que el renacimiento mundial pueda venir. El mundo no se vuelve hacia Él. Cuando leen o escuchan que una ciudad entera está tomando una posición por Cristo bajo el ministerio de algunos modernos evangelistas, podemos saber a la vez que el evangelio completo del despreciado nazareno no está siendo proclamado. Los métodos de los ministros que son populares entre los hombres son una abominación para el Dios Santo. Compare Juan capítulo 5 versículo 43 y 44 y 1 Corintios capítulo 4 versículo 9 al 13. El más grande renacimiento, el renacimiento mundial por el cual algunos afirman estar orando, no llegará hasta que Jesús regrese y sea recibido por los judíos. Tenga en cuenta los últimos versículos del capítulo 3. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán todas las familias de la tierra, serán bendecidas. Capítulo 3, versículo 25. Tenga en cuenta en particular lo siguiente. A vosotros primero, Dios, habiendo levantado a su siervo, le envió para bendeciros, envolveros cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Oh, la responsabilidad de Israel para la salvación de las naciones. Si el arrojar de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? Romanos capítulo 11, versículo 15 al 31. La rapidez con que el Espíritu nos lleva hacia adelante en el desarrollo y el desplegar del plan divino. En el capítulo 2, la presencia y el poder del Espíritu Santo fue manifestado y fue comprobada la resurrección de Jesús. En este tercer capítulo, el regreso y la presencia del príncipe de vida son anunciados. Todo el periodo de ceguera parcial de Israel es atravesado y abarcado por este capítulo y su liberación le es ofrecida a ellos. Por supuesto, el apóstol no sabía entonces cuánto tiempo el Señor estaría retenido en los cielos. Sin duda, le fue dado a conocer después por leer el Salmo 94 y Oseas capítulo 6, versículo 2. Por el que aprendió que un día es con el Señor como 1000 años y 1000 años como un día, según 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Leamos los pasajes. Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Oseas capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pasemos a considerar el capítulo 4, la misericordia rechazada. Para eso vamos a leer el capítulo 4, versículo 1 al 3.
Y como ellos hablaban al pueblo, los sacerdotes y los capitanes del templo y los saduceos vinieron a ellos, hallándose disgustados, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta la mañana, porque ya era de noche. En sus discursos los apóstoles constantemente apuntaban el objetivo de hacer ver a Israel que el hombre, a quien los judíos habían crucificado, era de hecho verdaderamente el ungido de Dios. Estos hombres, llenos del Espíritu Santo, demostraron y probaron que Jesús fue el cumplimiento de las propias escrituras de los judíos. Por lo tanto, se vieron obligados a contemplar el permanente esfuerzo del Espíritu para mostrarles el resultado de la asombrosa gracia de Dios que su legalidad odió como el veneno. Estudie el rápido crecimiento de su malicia, que trató de seguir el ritmo de los clementes y graciables y poderosas obras de Jehová. Desde asombrados y maravillados, luego continuaron con burla y aflicción y dolor. Luego terminaron llenos con indignación y crujían los dientes contra Esteban y le apedraron, esto hasta la muerte, así crucificando de nuevo para sí mismo a Cristo. El primer sermón de Pedro fue ocasionado por el asombro y la perplejidad de la gente, quienes se preguntaban el uno al otro diciendo, ¿qué quiere decir esto? Y por el clamor de algunos diciendo, ¿qué vamos a hacer? Capítulo 2, versículo 12 y 37. Su segundo mensaje fue ocasionado por su atónita admiración, como si la santidad de los apóstoles hubiera sanado al hombre impotente y débil. Capítulo 3, versículo 11 y 12. El discurso actual y presente fue la respuesta a la pregunta por los disgustadamente inquietos oficiales, quienes dijeron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? No pudieron negar que un milagro notable había sido forjado y obrado, pero no quisieron recibirlo como divino. Hechos capítulo 4, versículo 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, precisamente en este nombre, este hombre está de pie aquí en vuestra presencia sano. Qué respuesta completa y convincente. La pregunta crítica de ellos dio al apóstol la oportunidad para destacar y enfatizar el nombre, que es sobre todo nombre. Usted observará que la palabra nombre, como refiriéndose a Jesús, se produce o ocurre 7 veces en este capítulo. Eso es muy significativo. El ángel le dijo a José en un sueño, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Desde su nacimiento los judíos le rechazaban odiando su nombre. Pedro anunció los cambios en su nombre en aquel día. A la piedra que los judíos rechazaron, Dios lo hizo cabeza del ángulo. Tenga en cuenta estas sorprendentes palabras. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que es dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De inmediato se hace y llega a ser evidente porque los apóstoles desde el principio exhortaron al pueblo a ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 38. Y es por eso que leemos a lo largo de este libro que las personas fueron bautizadas invariablemente en su nombre y en ningún otro nombre más. Ni una sola vez está escrito que cualquiera fue bautizado en el nombre del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Dios le ha hecho Señor y Cristo, es decir, ungido. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Moisés escribió de él diciendo, a él oiréis en todas las cosas. Los creyentes fueron añadidos al Señor y para él solo. A él Dios exaltó con su diestra un príncipe y un salvador. Capítulo 2, versículo 37, capítulo 3, versículo 13, 22, capítulo 5, versículo 14 y 31. Por estas amplias razones, todo lo que se hizo en el nombre de Jesús. ¿Habría de ser el bautismo en agua una excepción? No, ciertamente no. Mateo capítulo 28, versículo 17. Se observará cuando el Señor regrese con la iglesia, su cuerpo, de la que Él es escritural jefe y cabeza, se le dará todo poder y autoridad por su Padre y reinará por 1000 años. En realidad, aquellos los que bautizan en el nombre de la Trinidad atraen la edad milenial en esta edad de la iglesia, lo cual roba a Jesucristo del lugar exaltado
y honrado que el Padre le dio como cabeza de la Iglesia. Tenga en cuenta Colosenses capítulo 3, versículos 17 y 23 y vamos a leer esta referencia. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Los judíos odiaban su nombre. Pedro explicó los cambios en su nombre. La piedra que rechazaron los judíos, Dios lo hizo cabeza del ángulo. ¿No es el libro de los Hechos de los Apóstoles un registro inspirado? ¿No se movían los 12 apóstoles y Pablo en la perfecta voluntad de Dios? Claro que sí que lo hicieron. ¿Qué autoridad tenemos para desviarnos de su modo o modelo de operaciones? Si ellos no lo hicieron como el Espíritu Santo les ordenó, ¿por qué Pablo no se enseña mejor? ¿Por qué sus escritos están de acuerdo con los hechos? Compare 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, verso 13, capítulo 5, versículo 4, capítulo 6, versículo 11, Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Leemos las citas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios capítulo 5, versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos, vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El gran y eficaz poder del nombre de Jesús fue claramente demostrado cuando los discípulos se reunieron en oración, suplicando a Dios que les diera libertad y denuedo para predicar, sanar a los enfermos y obrar señales y maravillas a través del nombre de Jesús. Versículo 24 al 31. En su aspecto dispensacional veamos un pronóstico del milenio. En su petición al Señor, los discípulos citaron del segundo Salmo. ¿Por qué los gentiles se enfurecen? La oposición y la rabia de los oficiales judíos nacionales fue solo una sombra de cómo la Iglesia y el Estado son vistos en contra de nuestro Señor Jesucristo en la apertura de la dispensación venidera. La seriedad y la intensidad de esos días son evidentes y ahora manifiesto. La gente está imaginando cosas vanas. Los reyes se están oponiendo en orden de batalla contra el ungido de Dios. El modernismo en la cristiandad ya no quiere que Jesús sea su Salvador y por supuesto, y en su obviedad, los reyes no quieren que Él sea el príncipe. Asimismo, como se ha podido entender en el capítulo 2, versículo 32 al 37, que los mismos son una escena milenial en su sentido más amplio y completo, donde Israel será de un corazón y tendrán todas las cosas en común. Y con gran poder los ministros de aquel tiempo atestiguarán y gran gracia será sobre todos ellos. Habrá muchos Bernabés en aquel tiempo en evidencia. Leamos la referencia, Hechos capítulo 2, versículo 32 al 37. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Versículo 35. Hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Con cuánta exactitud la palabra de Dios nos habla, la cual realmente nos da una plena certeza por las cosas de venir. Pues la palabra de Dios se ha cumplido a pesar de las situaciones adversas desde siempre. Así que si se ha cumplido en lo anterior, se cumplirá en lo que viene. Por ahora dejaremos por aquí, confiando claramente en la gracia de Dios y en la comprensión de su palabra. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.